Creo que el primer progreso es comprender, que ya no llame la atención que existan mujeres en el contexto. Es decir, que dejemos de ser noticia la presencia de mujeres dentro del Poder Judicial. Desde el lugar de quienes toman decisiones. Porque mujeres en el Poder Judicial, como en todos los poderes del Estado, existieron siempre. Lo que tiene que dejar de ser noticia es que estas mujeres pueden ir logrando estos lugares de toma de decisiones y no ser simplemente gestoras. No porque seamos malas gestoras, somos muy buenas gestoras, pero también podemos tomar buenas decisiones. Y creo que esta mirada en cumplimiento de los principios convencionales y constitucionales es una mirada obligada. Es entender que la paridad de género tiene que ver con un poder acceder o tener el derecho a acceder a los mismos lugares. Las mujeres en general, no voy a hablar de mí en particular, pero las mujeres en general estamos obligadas al doble conforme. Históricamente en el mundo, a los varones solamente se les exigía el cumplimiento de los requisitos que estaban planteados para lo que fuere. A las mujeres además, pero tienen que ser idóneas. No, pero además tienen que saber y sabrá, porque tiene que ver también con una realidad de la que nos tenemos que hacer cargo. Históricamente, y cada vez menos, pero se sigue dando, mientras que en una carrera, por así decirlo, el varón arrancaba su desarrollo profesional y laboral inmediatamente culminado sus estudios secundarios, las mujeres, algunas por decisión propia, lo cual es absolutamente respetable, pero otras por imposición o por mandatos, debían detener o hacer más lenta esta profesionalización o esta cuestión laboral porque tenía otras actividades de cuidado. Y no solo el hecho de formar una familia, que por supuesto es absolutamente razonable y aplaudible esa decisión, pero a veces hacerse cargo de los padres, de los hermanos, y eso va retrasando la posibilidad de competir en igualdad de condiciones. Esto no se ve mientras ambos van desarrollando la carrera, se ve cuando quieren acceder a un lugar determinado. Los varones, históricamente, cuentan con mayor experiencia laboral, cuentan con mayor libertad de horarios, cuentan con mayor disponibilidad, mientras que las mujeres tienen menor cantidad de años en experiencia laboral, en igualdad de puntos de partida, tienen por lo tanto menor disponibilidad de horarios también, tienen otras cuestiones que cuidar. Creo que hablar de igualdad real y de paridad es ir intentando que las cargas que hacen que cualquier persona tenga que, no voy a decir detener, pero que sí que retrasar, se encarguen que estén en condiciones de igualdad. Esto es entonces que las cargas familiares, que las condiciones de cuidado se ven por igual y cada vez se dan más. Es decir, nosotros vemos en las familias actuales como los varones no es que ayudan a las mujeres, los varones se hacen cargo de su responsabilidad parental. Deben hacerse cargo, pero no es porque le ayuden a la mujer para que la mujer pueda estudiar, se hacen cargo de su responsabilidad, o deben hacerlo por lo menos, y si no, debemos marcarlo en ese sentido. No es que me ayudes con los chicos para que yo pueda estudiar. Sos el papá, tenés que estar con los chicos. Yo quiero desarrollarme profesionalmente. Yo creo que hemos avanzado bastante y creo que también tenemos que hablar de que hay dos techos. Por un lado, el techo de cristal, que es el impuesto, el que no nos permite acceder y que es el que hay que romper. Pero también está el techo de cemento, como dice Nuria Chinchilla, que es el que a veces nos imponemos nosotros respecto hasta dónde podemos llegar. Yo creo que las condiciones de igualdad van a estar dadas en primer lugar mientras garanticemos una apertura, mientras valoremos el trabajo y la experiencia de las mujeres y comprendamos que no necesariamente, o que a las mujeres no se les puede pedir un plus respecto de los varones al momento de concursar. Lo primero que hay que hacer para garantizar la igualdad es que si vamos a pedir idoneidad, la idoneidad debe ser evaluada de igual manera entre varones y mujeres.
esto de, ay, pero la mujer podrá, no, es una materia penal, no sé, se ha demostrado en la provincia de San Juan, las mujeres que ejercen funciones en fiscalías, las mujeres que ejercen la magistratura penal, las mujeres que ejercen otro tipo de magistraturas que no son solamente de familia, nos van demostrando que las mujeres podemos ocupar esos cargos. Entonces, yo creo que hay que pensar en esas herramientas. Unas herramientas que para mí son herramientas que deben ser transitorias, porque tienen que ser hasta tanto se dé la desigualdad en los planos que existe desigualdad. Entonces, ninguna. Cuando desde CEDAW se habla de la prohibición de discriminación y de la obligación de acelerar la igualdad, es decir, que todas aquellas acciones que tengan por objeto acelerar la igualdad entre varones y mujeres no serán tenidas como discriminatorias. Cuando dice esto CEDAW, no está diciendo que deben ser permanentes en el tiempo y que tienen que ser únicamente para que la mujer acceda. Entonces desde siempre, porque ahí vamos a tener contradicción, vamos a tener en un punto que los que van a estar en situación de discriminación van a ser los varones. Lo que quiere decir CEDAW es cuando estamos advertidos que en determinadas situaciones se da una condición de discriminación, deben tomarse medidas en ese lugar y por tiempo determinado hasta que se logre una paridad. Una paridad que, como habíamos hablado, tiene que ver con poder acceder o el derecho a acceder, el derecho a concursar en condiciones de igualdad, el derecho a acceder, pero sobre todo salir de la dicotomía si tienen que ser más o menos mujeres. Yo creo que hay que entrar y poner en valor qué es lo que le aporta la mujer en determinados ámbitos de la actuación, porque si no pareciera que es el número por el número en sí mismo. Parece que solamente es ser más numéricamente y con eso se solucionan los problemas de género y se solucionan los problemas sociales. Y la verdad es que no, porque además de que este número, que es una cuestión objetiva, ¿qué le aporta a la mujer en los ámbitos de decisión? La mujer lo que le aporta en los ámbitos de decisión, desde mi opinión, es esta capacidad de las mujeres de aceptar la diversidad, de la flexibilidad, de podernos adecuar a los contextos, pero sobre todo las mujeres en particular, también los varones, pero las mujeres en particular, tenemos la capacidad de poder llegar a consensos escuchando voces, todas las voces. Porque como tenemos una especial inclinación para el cuidado, para la mirada hacia la vulnerabilidad, para poder poner el ojo en la cuestión particular sin olvidar lo general, el gran aporte de la mujer es esta voz diferente, que por supuesto también la puede dar el varón y creo que voy a salirme de esta cuestión particular de varón y mujer, es que cada persona humana tiene en sí misma una singularidad que hace que su voz sea válida, independientemente del género que se autoperciba y de la función que tenga o del trabajo que realice. Entonces, poner todas las voces en la mesa no es porque, sino, a ver, ¿qué es lo distinto que me va a decir? Es porque cada voz vale. Entonces, creo que el gran trabajo que tenemos que hacer, no solo desde la justicia, sino como sociedad, es un trabajo de poner las voces en la mesa para que todos puedan hablar y darle ese valor a la palabra, no solo porque yo coincida con lo que el otro dice, sino porque lo que el otro dice es digno de ser escuchado, porque es una persona que en sí misma tiene dignidad y por lo tanto lo que dice, por lo menos es válido de ser escuchado y de ser analizado.
no lo puedo acallar simplemente porque haya demasiado número de un lado o demasiado poco del otro. Lo que asumo es una enorme responsabilidad. Siempre digo, no me canso de repetirlo, que la función que me toca cumplir es gracias a la tremenda lucha y a la tremenda labor de las mujeres que me precedieron. Muchas mujeres que a lo mejor no vieron a la primera mujer en la Corte de Justicia. Entonces cargo con mucho orgullo esa responsabilidad cotidianamente. Y la pregunta es, ¿qué es lo que voy a hacer distinto? Poner la mirada que no estaba antes. Pero esa mirada no hubiera alcanzado tan solo con que yo esté. Tuvo que haber un cambio cultural en el Poder Judicial, porque no alcanzó con que yo viniera. Necesito también de mis pares, a quienes reconozco en haberme acompañado en las propuestas que yo haga, porque si no, soy una minoría. Si yo no tuviera el apoyo de mis pares en este trabajo y en esta función, solamente hubiera venido a hacer la figurita rosa, coquette, ahora que está de moda, dentro del paneo de la foto de la corte. Y creo que en esto es cuando decimos que las mujeres estén en los lugares de decisión. Necesitamos de los varones que no solo, bueno, ya están las mujeres, ya llegaron. Necesitamos de los varones que acompañen las políticas de género. Y la Corte de Justicia de San Juan ha dado ejemplo de eso. Como que la creación de la Oficina de la Mujer fue anterior a que yo viniera a la Corte, y como que las políticas de género que vamos implementando desde la Oficina de la Mujer, desde las actividades para los distintos efemérides, las capacitaciones, son absolutamente acompañadas desde el trabajo, desde lo que se fuera necesario y desde la decisión, la no oposición. Es un acompañamiento, así que puedo trabajar con absoluta libertad. Por eso digo que creo que la diferencia que vengo a hacer, no yo, sino la presencia de una mujer en la Corte, es poder visibilizar la tarea de muchas mujeres que estaban ya realizando y que tuvo un punto voy a volver a repetir, pero que fue visible y palpable con la incorporación de la mujer a la Corte. Pero ese trabajo nunca hubiera pasado si no hubiera sido por el trabajo sin pausa y absolutamente constante de mujeres de la provincia y de otras provincias para que esto sucediera. Lo primero es que ser jueza no es un punto de llegada, es un punto de partida. Si nosotros creemos que acceder al cargo de jueza, porque es el que me preguntas, pero cualquier lugar de decisión es un punto de llegada, estamos equivocados. Es el punto de partida a partir del cual tenemos que empezar a trabajar para lograr aquello por lo cual quisimos llegar. Y sobre todo con una gran responsabilidad social. Nosotros somos parte de la sociedad y como ciudadanos tenemos que darles respuestas a aquel voto de confianza de lo que la sociedad espera de nosotros. Decirles que el ejercicio de estos lugares de liderazgo, porque tienen que ser liderazgo, no tienen que ser solamente ejercicio de poder, tiene que ser de liderazgo, tiene que ser de influencia positiva, tiene que servir para la construcción social. Este ejercicio lo tenemos que hacer como mujeres. Como mujeres libres de estereotipos y prejuicios, pero mujeres sin querer actuar como si fuéramos varones, sin mimetizarnos, porque perderíamos lo que justamente nos hace distintas y orgullosamente distintas. Porque ser distintas no significa que no seamos iguales en dignidad, sino que podemos aportar esto que hace la complementariedad. Entonces, nuestra función es no olvidarnos de aquello por lo cual quisimos llegar y a dónde queremos ir, siendo mujeres, siempre, con una mirada especial y particular, y sin olvidar nunca que tenemos que hablar por aquellos que no pueden hablar, ver detrás de lo que no se muestra, escuchar lo que no se dice y sobre todo con una perspectiva de vulnerabilidad que nos permita defender a quienes
no pueden defenderse.